Estimados estudiantes de segundo de bachillerato. Bueno, el tema que nos ocupa hoy es la Revolución Cubana, que fue en 1955, como eh, ejemplo de escenario de la Guerra Fría realizada a partir de entonces. Lo que nos ocupa hoy es ver todo el proceso que hizo que la isla de Cuba, a partir del triunfo de la Revolución en 1959, se convirtiera en uno de los puntos más importantes en esta confrontación, en este elemento mucho más amplio que sería, como ya dijimos anteriormente, la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Como antecedentes de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos que llevarían luego a la participación también soviética eh, en este proceso, hay que remitirse a la etapa colonial cuando el, el colonialismo español tenía el control de la isla de Cuba. Sin embargo, inician un proceso, un largo proceso de 30 años de una sangrienta guerra que en realidad no contó con el apoyo. Si bien muchos cubanos se refugiaron en la Florida, desde ahí se mandaban armas, recursos, etc., más bien Estados Unidos con Cuba había aplicado en relación a esta guerra la llamada teoría o doctrina de la fruta madura. Es decir, planteaban ellos que Cuba, como una fruta madura, al caer del árbol, en este caso el colonialismo español, no debía ser independiente, sino que debía gravitar hacia la Unión Americana y formar parte del territorio norteamericano. Adicionalmente, también aplicaron con Cuba en esa época la doctrina del fatalismo geográfico, es decir, plantearle que un país, un territorio pequeño, perdón, no debía ser independiente si se encontraba cerca de una gran nación, de una gran potencia. Debería formar parte de esa gran potencia. Cuando vemos el mapa, que voy a permitirme compartir con ustedes en este momento, cuando vemos el mapa, en el caso de Cuba, geográficamente se encuentra muy cerca de Estados Unidos. Por esa razón, aplicar desde el principio también esta doctrina del fatalismo geográfico. No obstante a eso, Estados Unidos, como dije anteriormente, no apoyó la lucha por la independencia de Cuba. Pero en 1898, cuando los cubanos estaban a punto de triunfar sobre el colonialismo español, así como decía, la fruta ya estaba madura, van a buscar un pretexto que sería la voladura del acorazado Maine en la bahía de un buque de guerra que había ido a la de visita. Ellos mismos provocaron el ataque, una mina, hicieron volar el acorazado, donde morirían más de 200 marinos norteamericanos, pero sería a su vez el pretexto para que las fuerzas norteamericanas entraran en guerra con España. Y esta guerra llevó a que los españoles rápidamente fueran derrotados en Cuba y que fueran expulsados de la isla, como también lo fueron, por ejemplo, de Puerto Rico. Ambas quedaron bajo control norteamericano. Ahora bien, para los cubanos, el haber combatido 30 años contra España y ahora permanecer bajo control de tropas norteamericanas era una situación muy incómoda. No era por lo que se había peleado. Mientras que Estados Unidos, que tenían grandes intereses económicos en Cuba y estratégicos, miren la ubicación de Cuba, está en la entrada del Golfo de México, está muy cerca de otras islas del Caribe, de la zona de Centroamérica, incluso relativamente cerca de algunos países del cono sur, como Colombia y Venezuela. Así que para los norteamericanos era un lugar muy estratégico. Además de que Cuba era el primer productor de caña de azúcar de caña del mundo, y por esa razón también tenían grandes intereses en la isla en ese sentido. Para de alguna manera quedar de acuerdo, precisamente un día como hoy, 20 de mayo de 1902, Estados Unidos y Cuba, bajo dos condiciones, que Cuba se convirtiera en una república independiente. Eran una, que los cubanos aceptaran la enmienda Platt, es decir, los Estados Unidos podían intervenir militarmente en Cuba cada vez que vieran sus intereses afectados en el país. Y por otro lado, acá, en el extremo oriente del país, de Cuba, se les debía arrendar una base naval, esta zona aquí se conoce como Guantánamo, la bahía de Guantánamo, se les debería arrendar a perpetuidad, es decir, para siempre, esa base naval, la cual siguen teniendo bajo su control hasta el día de hoy. Bajo estas dos condiciones, si los cubanos las aceptaban, se les daría las tropas norteamericanas.
Finalmente optaron por aprobar esto, pensando que era un mal menor, y, insisto, un día como hoy, 20 de mayo del año 1902, se creó oficialmente la República. Ahora, ¿qué pasó de aquí en adelante? Bueno, pues Estados Unidos, según la varias veces en los años 20, los años 30, intervinieron en Cuba militarmente cuando vieron peligrar sus intereses, porque había enfrentamientos en Cuba, guerras civiles, etc. Y lo que hicieron fue cada vez dar la presencia de sus incluso hasta la propia mafia norteamericana, mafiosa, los norteamericanos también intervinieron en hoteles, en casinos, en prostíbulos en Cuba. Además de que muchos, miles de turistas norteamericanos venían cada año a las playas de Cuba a vacacionar. Así que Cuba era considerada como un traspatio de Estados Unidos. En ese sentido, esta fue la relación entre Cuba y Estados Unidos hasta 1952. En 1952 no es que cambian con Estados Unidos, sino que en Cuba se de Estado lo realiza un general llamado Fulgencio Batista, establece una férrea dictadura, sangrienta dictadura en el país, y si bien se mantiene la presencia norteamericana y los intereses norteamericanos, incluso la mafia aumenta sus negocios en Cuba, por otro lado también aumenta la crisis y la crítica situación social del país, desempleo, miseria, analfabetismo, pobreza. Y esto lleva a que un grupo importante de jóvenes revolucionarios cubanos comiencen a pensar en una vía militar, en una vía violenta para derrocar a la dictadura, una vía revolucionaria y llegar al poder. Esto se comienza a concretar desde el año 1952 hasta el 50. En este proceso se comienza a destacar un líder juvenil con apenas 23 años, su nombre Fidel Castro Ruz, recién graduado como abogado en la Universidad de La Habana, pero junto a otros jóvenes universitarios habaneros, sobre todo del occidente del país, idean un plan. El plan sería trasladarse a la parte oriental del país, a la segunda ciudad en importancia que es Santiago de Cuba, tomar violentamente la segunda fortaleza más importante militar de Cuba, el cuartel Moncada, tomar las armas y adentrarse en la zona montañosa del oriente de Cuba, que es selvática pero montañosa, y crear ahí un frente guerrillero para luchar y derrocar a la dictadura. Esta se realiza el 26 de julio de 1953. Es un total fracaso. La mayoría de los jóvenes mueren, son asesinados posteriormente después de capturados. Fidel y un pequeño grupo logran sobrevivir, le hacen un juicio, son condenados a 15 años de prisión. Luego, 2 años después, Batista, para un poco limpiar la imagen de su dictadura, hace una liberación para mejorar su imagen. Entre ellos está una amnistía, que es como se debe decir. Entre ellos está Fidel y sus compañeros. Salen de prisión, pero ante el peligro de que los asesinen, se van a México. Y en México comienzan a reorganizar el movimiento para nuevamente llevar la acción militar hasta el oriente de Cuba por mar, ir nuevamente a las montañas y crear el famoso Frente Guerrilla. Este sale y llega a Cuba el 2 de diciembre de 1956. También es un fracaso militar, el que está esperando. La gran mayoría son emboscados y asesinados. Sobrevivir Fidel, Raúl y un pequeño grupo de combatientes, creo que son alrededor de 7 u 8 los que logran sobrevivir, de 8 también desembarcados. Había olvidado decir que en México, este nuevo movimiento, la figura de Ernesto Che Guevara, un joven revolucionario que se suma al movimiento en México, es uno de los sobrevivientes luego en el desembarco del yate Granma que llegaron a Cuba y se internan en las montañas. Posteriormente, con el apoyo de los campesinos de la región, etcétera, este movimiento comienza a crecer, se va fortaleciendo, se va a fortalecer el movimiento en todo el país hasta que el 1 de enero de 1959 es derrotada la dictadura de Fulgencio Batista. Este huye a Estados Unidos el 1 de enero y por el 31 de diciembre en realidad, y por eso se toma el 1 de enero de 1959 como el triunfo de la Revolución Cubana. Ahora bien, a partir de aquí comienza una nueva etapa. Hay un gobierno revolucionario con un líder revolucionario llamado Fidel Castro en el poder. Y, ojo, esta revolución
revolución cuando triunfa no es comunista, no es de orientación socialista, pero sí toma medidas revolucionarias. Entre ellas se destacan las grandes nacionalizaciones, es decir, las grandes empresas, sobre todo de intereses norteamericanos en la isla, son convertidas en propiedad estatal, se nacionalizan sin indemnizaciones, es decir, sin hacer ningún pago por esta razón. Y esto provoca un gran rechazo en el gobierno norteamericano, que comienza de aquí en adelante a tomar medidas contra la revolución cubana y contra su líder Fidel. Por ejemplo, todo el azúcar que producía Cuba, el primer productor de caña de azúcar del mundo, se producía en Cuba, pero se refinaba en Estados Unidos, así como se le hace el petróleo, se hacía más fina para el consumo humano y al mismo tiempo se le vendía todo a Estados Unidos. Estados Unidos deja de refinar el azúcar y deja de comprar el azúcar cubano. Estados Unidos vendía todo el petróleo que Cuba usaba como combustible. Sin embargo, Estados Unidos ahora deja de venderle petróleo a Cuba. Estados Unidos también decreta un económico total contra Cuba y se prohíbe a partir del año 1960. Se prohíbe todo comercio con Cuba. Eso es en el plano económico. En el plano político hay otras medidas. Por ejemplo, se le hace un embargo de armas al gobierno de Cuba, es decir, no se le vende más armas al gobierno cubano. Por otro lado, se comienza a apoyar una contrarrevolución dentro y fuera de la isla para derrocar al gobierno de Fidel. Y se empiezan los famosos intentos y asesinatos contra Fidel, que tiene tristemente el récord Guinness de más de 600 intentos de asesinato a lo largo de su vida. La gran mayoría de ellos organizados en Estados Unidos por la CIA norteamericana, por los gobiernos norteamericanos. Y esto lo que hace es que progresivamente comienza a alejar a ambos gobiernos, tanto el norteamericano como el cubano. Las relaciones entre ambos comienzan a hacerse muy tensas. Y Estados Unidos organiza un desembarco mercenario en 1961 en Cuba con la idea de que se derrocara la revolución. Este intento fracasa porque la mayoría del pueblo no lo apoya, sino que apoya a Fidel. Pero lo que deja entonces el escenario abierto a que haya una posible intervención militar directa de Estados Unidos en Cuba. Estamos hablando de la primera potencia militar del mundo. Ahora, quien ha estado viendo los toros desde la barrera ha sido la Unión Soviética. Se da cuenta de que puede tener un aliado muy cerca, como ya vimos en el mapa, muy cerca de Estados Unidos, en un continente donde en los marcos de la Guerra Fría no ha podido tener ningún apoyo. Así que el gobierno soviético hace lo contrario del de Estados Unidos. Comienza a buscar un acercamiento con Cuba, con el gobierno de Fidel. Y le dice, no hay problema, Estados Unidos no te quiere vender petróleo, nosotros te lo vamos a vender y a mejor precio. Estados Unidos no te quiere refinar el azúcar y no te la quiere comprar, nosotros te la refinamos y te la compramos a mejor precio. Estados Unidos no quiere comerciar contigo, nosotros comerciamos en mejores condiciones. Estados Unidos te hace un bloqueo de armas, un embargo de armas, nosotros te vendemos las armas y a mejor precio. Estados Unidos te no hay problema, nosotros te vamos a ofrecer ayuda militar, toda la que necesites. Por supuesto, el gobierno revolucionario y Fidel se vieron un poco en la disyuntiva de entre la espada y la pared. Tenía que aceptar la alianza soviética si quería sobrevivir, porque lo que más evidentemente podía ser la invasión norteamericana y la destrucción del país y de la revolución. Y asumiendo esa vieja frase de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo, entonces, bajo dos condiciones que ya sabemos que los soviéticos generalmente imponían cuando querían dar ayuda, es decir, aceptar la subordinación total a la Unión Soviética y declarar el carácter socioevolución cubano, bajo esas dos condiciones, la Unión Soviética estaría dispuesta a dar toda esta ayuda. Fidel y el gobierno no le quedó más alternativa que aceptar y en 1961 se declara socialista de la Revolución Cubana, se acepta esa subordinación como aliado a Moscú, a la Unión Soviética, y aquí entonces sí comienza a llegar en grandes cantidades la de la Unión Soviética, desde el punto de vista económico y militar. Militarmente, por lo que vimos ya anteriormente en la clase, en la crisis de los misiles, más de 40.000 soldados soviéticos se desplazaron a Cuba, se desplazaron armas nucleares, todo aquello generó la crisis de los misiles, el mundo estuvo a punto de la Tercera Guerra Mundial nuclear, se logró solucionar esta crisis, se retiraron las armas nucleares de Cuba, se retiró la mayoría del ejército, de las tropas soviéticas que estaban allí, pero se mantuvo el apoyo soviético a Cuba desde el punto de vista económico y militar, grandes cantidades de armas, asesores soviéticos, para hacer del ejército cubano uno de los más modernos y mejor entrenados del mundo convencional, sin armas nucleares. La revolución se fue fortaleciendo, los órganos de inteligencia,
la figura cada vez fue más protegida porque cada vez se hacían más intentos de asesinato en su contra. Y desde este punto, o desde este momento, entonces va a cambiar el escenario en América Latina, porque ahora desde Cuba la Unión Soviética va a intentar expandir su ideología hacia el resto de la región, a través de la influencia de la Revolución Cubana y de la propia influencia de las ideas comunes. Comienzan a surgir como resultado de esto una gran cantidad de movimientos revolucionarios y de izquierda en América Latina, muchos de ellos optando también, imitando a la Revolución Cubana, en la guerra de guerrillas, por ejemplo, en Colombia, en Perú, El Salvador, Guatemala, fueron algunos de los países donde surgieron movimientos guerrilleros, que en realidad surgieron en la mayoría de ellos. Otros urbanos, otros solo selváticos. El Ecuador, por ejemplo, no fue una excepción. En los años 80 surgió aquí un movimiento guerrillero urbano, conocido como Alfaro Vide Carajo, que aunque finalmente fue derrotado, pero surgió muy influenciado por las ideas de la Revolución Cubana, los métodos de lucha violenta. Entonces, todo esto comenzó a pasar en el continente. Y por otro lado, en la contrarreforma, es decir, cómo impedir que haya otra nueva Cuba en América Latina. Y se estableció toda una política represiva y de apoyo a gobiernos represivos en la región para evitar una nueva Cuba, un nuevo triunfo revolucionario, mucho menos con tintes de izquierda especialistas, ¿no? Por ejemplo, se apoyó muchos golpes de Estado y establecimientos de dictaduras militares en América Latina para que la represión cambió. Se aprobó bajo dirección de la CIA y se aplicó el famoso Plan Cóndor en Sudamérica, dejando más de 80.000 muertos en los diferentes países latinoamericanos del sur, más de 400.000 detenidos y torturados, etc. Se volvió la América Latina una de las zonas más conflictivas de la Guerra Fría. Aún así, la Revolución Cubana no solo limitó su influencia en América, sino que también lo hizo en otros continentes, como en África, principalmente, y en Asia. Por ejemplo, el propio Che Guevara estuvo en el año 65, 1965, en el Congo, para entrenar a guerrilleros congoleños que tenían de orientación marxista para crear frentes guerrilleros y establecer gobiernos comunistas en África. Esto fue solo parte de la ayuda cubana. También la hubo en Etiopía, en Argelia, en Siria. Durante la guerra de Vietnam estuvieron también asesores cubanos en Vietnam. En fin, la consigna incluso, ya que hablo de Vietnam, era tratar de que gracias al apoyo cubano y soviético, 2, 3, 4 Vietnam en el mundo entero para hacerle la vida imposible a Estados Unidos. Pero sobre todo aquí en América Latina fue donde más se reflejó esa influencia cubana con apoyo soviético y la contraposición norteamericana, ¿no? De represión, de apoyo a dictaduras de corte fascista como la de Pinochet en Chile, Stroessner, por ejemplo, Alfredo Stroessner en Paraguay, o el general Videla en Argentina. En fin, se establecieron muchas dictaduras para frenar el avance de las ideas comunes. Finalmente, ¿qué terminó pasando en la región hasta finales de los años 80, cuando la ayuda soviética comenzó a disminuir a partir de la perestroika y de la crisis económica en la URSS? Bueno, que en la mayoría de los lugares en realidad fue contenido el avance comunista o el avance revolucionario. Solo tendríamos la excepción del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua en 1979, pero que eso será tema de análisis en clases posteriores. Porque durante todo, desde el año 1959 hasta la desintegración soviética en 1990, Cuba se convirtió en un aliado estratégico súper importante para la Unión Soviética en la región y una plataforma para expandir o tratar de expandir las ideas comunistas y la influencia soviética en la región. Con no tantos buenos resultados, como ya sabemos, se dio la contención, pero América Latina pagó un precio muy alto, económico, pero sobre todo humano, porque hubo una gran cantidad de actos de violencia, de genocidios, de asesinatos, de masacres, etcétera, que se dieron en todo el contexto de la Guerra Fría en el continente, teniendo a Cuba como centro de ese conflicto aquí en el continente americano. Es decir, no se vio tanto esa confrontación Estados Unidos-Unión Soviética, sino se vio más bien a través del enfrentamiento entre Estados Unidos y el gobierno revolucionario encabezado. Adicionalmente, también esto catapultó a Fidel dentro de la Guerra Fría como uno de los líderes más importantes de la misma, que viniera de una pequeña isla en el Caribe, ¿no? Pero también Fidel la estaremos analizando como uno de los líderes destacados de la Guerra Fría en clases posteriores.
Hasta aquí el tema de la Revolución Cubana y sus relaciones con Estados Unidos dentro de la Guerra Fría, porque a partir de la desintegración y que se habló del fin de la Guerra Fría, eso no significó que terminaran las contradicciones Cuba-Estados Unidos. Cuba ha mantenido el gobierno de orientación comunista, lo hizo con Fidel, después de la muerte de Fidel con su hermano Raúl, hoy ya no es Raúl, pero se sigue manteniendo él como figura política más importante del país, mientras que Estados Unidos ha continuado su hostigamiento y siempre intentando de alguna manera destruir a la revolución cubana. De hecho, el famoso bloqueo económico desde el año 1960 se mantiene hasta la actual con grandes pérdidas para Cuba, que también durante todos estos años tuvo que pagar no solo el precio económico, sino también un alto precio social, un alto precio en vidas humanas. Por las malas condiciones han intentado emigrar del país, lo han hecho a través, por ejemplo, de las balsas rudimentarias, muchos de ellos en intento en el mar, en el estrecho de la Florida, y muchos han sido reprimidos por el gobierno, han tenido que exiliarse, gran cantidad de cubanos han tenido que emigrar, como en mi caso también por temas económicos, buscando alternativas ante una crisis económica compleja que se agudiza con la existencia de este famoso bloqueo. Pero en la Guerra Fría hasta 1961 es esto lo que podemos plantear y por qué Cuba se convirtió en un escenario en el continente, pero además el punto más importante de confrontación dentro de este conflicto a nivel continental. Muchas gracias por su atención y estaremos en contacto en algún otro momento.